Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. A las personas que están físicamente, a todos los amigos que nos están viendo por las redes sociales. Los saluda José Antonio Neira Flores, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales. En esta oportunidad vamos a escuchar una conferencia del doctor Iván Pedro Guevara Vázquez sobre prisión preventiva. Él permanentemente colabora con la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales en distintos temas penales, procesales penales, también de criminología. Él es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene maestría en Derecho y en Filosofía de Investigación, es profesor universitario y de la Academia de la Magistratura, ha sido magistrado en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y tiene muchos libros publicados. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Iván Pedro Guevara Vázquez. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Pepe Neira, ilustre magistrado supremo, público en general. Como le decía, ¿no? En una breve introducción antes de comenzar, les había dicho que vamos a enfocar el tema eminentemente desde el punto de vista de lo que es litigación en audiencias de prisión preventiva. Mejor dicho, el título sería Litigación oral en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Sobre ese punto todavía no hay un libro publicado, estamos intentando crear una teoría sobre eso, estamos viendo que hay la necesidad urgente de plasmar una doctrina que se encarne en la práctica, ¿no? En mi caso tengo la experiencia de haber sido fiscal y juez también, y ahora como defensa creo que estoy teniendo una perspectiva muy interesante para poder plantear cosas teóricas y aplicarlas a su vez. Pues bien, históricamente hablando, la prisión preventiva se llamó antes lo que era detención. Históricamente hablando, ha sido la primera muestra de una situación de regulación de un Estado que trataba de ver una excepcionalidad en la privación de libertad. Históricamente hablando, la prisión preventiva siempre ha sido la primera manera de restringir la libertad humana bajo supuestos excepcionales. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una tradición muy práctica, o mejor dicho, pragmática, de privar de libertad y bajo una fianza que se paga, ¿no?, se condiciona esa libertad. Mejor dicho, si yo pago un monto en Estados Unidos, una fianza determinada, y con el pago de esa fianza yo me libero de un pago de una suma determinada en el tiempo y de una privación de libertad. Mientras yo haga un pago que el juez me fija, yo lo hago y yo me eximo de una restricción de libertad. Eso pasa en Estados Unidos, que tiene un modelo eminentemente procesal diferente al nuestro. Es un modelo pragmático, es un modelo muy flexible. El nuestro es un modelo de ciertas combinaciones. Esto desde un punto de vista histórico que tenemos que mencionarlo para comenzar a entender lo que sería una litigación en prisión preventiva. Entonces el título sería Litigación oral en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Existen elementos clásicos, tradicionales, importantísimos. Existe actualmente 5 elementos de prisión preventiva, 5 componentes, 5 presupuestos. 3 de ellos de carácter material y 2 de ellos procesales. 3 materiales que son, por ejemplo, del artículo 268, inciso 1, 2 y 3, los llamados elementos clásicos, pero presupuestos materiales, no procesales, son presupuestos materiales. Primero, fundados y elevados elementos de convicción graves que vinculan al autor o partícipe como el hecho punible. El imputado sería vinculado por estos graves y fundados elementos de convicción como primer elemento de lo que sería el primer presupuesto material de la prisión preventiva. El segundo presupuesto material es, como ustedes conocen, la prognosis de pena. Prognosis de pena que viene a ser un proyecto de pena concreta mayor a 4 años de pena privativa de libertad. El tercer componente material sería el peligro procesal, en su vertiente de peligro de fuga o de obstaculización o de intervención probatoria. Esos elementos están textualmente incluidos en el Código Procesal Penal, en su artículo 268, incisos 1, 2 y 3. Siguiente lámina. Pero a su vez existen 2 presupuestos procesales, 2, muy nuevos, añadidos con la Casación 626 Moquegua 2013, en su fundamento 24,
que menciona como cuarto elemento general de prisión preventiva y primer presupuesto procesal de prisión preventiva, lo que se conoce con el nombre de proporcionalidad de la medida de prisión preventiva, que incluye, a su vez, el examen o test de idoneidad, examen o test de necesidad y examen de proporcionalidad en sentido estricto. Estos tres componentes o tres subcomponentes que pertenecen al cuarto presupuesto general de prisión preventiva y el primer presupuesto procesal de prisión preventiva. Tenemos, por último, el quinto presupuesto general de prisión preventiva y el segundo presupuesto procesal de prisión preventiva, que la Casación 626 Moquegua 2013 incluye en su fundamento 24, que sería el plazo razonable o la llamada duración de la medida, que tiene que ser una duración proporcional. El fiscal tiene que demostrar, acreditar que realmente existe una proporcionalidad en lo que requiere como prisión preventiva. Esos serían los 5 elementos clásicos de prisión preventiva que tenemos que trabajar hoy en día. Mejor dicho, hoy en día necesariamente tenemos que requerir, si somos fiscales, prisión preventiva considerando esos 5 presupuestos, 3 materiales y 2 procesales. No son 5 procesales, son 3 materiales y 2 procesales. Luego tenemos la parte que se refiere a la teoría del conocimiento. Si por un lado tengo que definir a la prisión preventiva en sus componentes clásicos, que ahora son 5, en segundo lugar tengo un segundo ámbito que se refiere a lo que se llama teoría del conocimiento en la prisión preventiva. ¿Cómo así? Cuando la Casación 626 Moquegua 2013, en su fundamento 27, menciona textualmente, ¿no?, para que se requiera prisión preventiva se requiere una alta probabilidad. Concordamos con la jurisprudencia vinculante establecida por la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017 CIJ 433, regla F. En esa regla F, ¿qué se dice? Que para imponer prisión preventiva se requiere sospecha grave. Miren, sospecha grave. Hay 4 tipos de sospechas. 4. Primero, inicial o simple. Segundo, reveladora. Tercero, suficiente. Y la cuarta sospecha sería la sospecha grave. Pues bien, si concordamos la alta probabilidad del fundamento 27 con la regla F de la Plenaria Casatoria 1-2017, tenemos la idea de que la prisión preventiva en su nivel cognitivo de conocimiento, de nociología penal, como se dice, tenemos que aquí lo que se requiere en prisión preventiva en el primer presupuesto material es que el fiscal acredite, como se dice, que estamos ante una situación en donde hay una alta probabilidad. Algunos no entienden esta nomenclatura, pero para entenderlo correctamente hay que remontar mares de teoría del conocimiento. Hay que irnos a la ciencia de la nociología, o también llamada teoría del conocimiento. Siguiente. Y vamos a entenderlo en esta breve ilustración. La Casación 626 Moquegua 2013, en su fundamento 27, dice, para que se imponga prisión preventiva, se requiere alta probabilidad. La teoría del conocimiento, ¿qué informa? Que existen 3 niveles del conocimiento. 3 grandes niveles. ¿Cuáles son? El primer nivel que se llama posibilidad, el segundo que se llama probabilidad y el tercero certeza. Manejando este esquema básico, es cierto básico, fundamental de teoría del conocimiento, pero manejándolo vamos a ubicar la Casación 626 Moquegua 2013 en su fundamento 27 en el segundo nivel de la teoría del conocimiento. ¿Ya? Ubicamos ese fundamento 27 y nos encontramos en la probabilidad, que no es la posibilidad, es la probabilidad, el segundo nivel de la teoría del conocimiento. El segundo nivel del conocimiento, mejor dicho. Ahora, la Casación 626 Moquegua 2013 dice alta probabilidad, alta probabilidad. No dice probabilidad, dice alta probabilidad. Entonces, vamos ubicándonos
en la probabilidad. Y si la casación me menciona alta, ¿qué implica por lógica eso? Que existe una mediana y una baja probabilidad. Cuando me mencionan alta, se supone que hay grados. Y estos grados son alta, mediana y baja, en este caso, probabilidad. Pues bien, entonces yo me voy a ubicar acá en esta pirámide cognitiva y yo voy a decir, la alta probabilidad estaría ubicada prácticamente entre el límite del nivel que se refiere a la probabilidad con la certeza. Mejor dicho, yo voy a ubicarme en el mismo límite entre el segundo nivel cognitivo y la certeza, que es el máximo nivel cognitivo. ¿Me dejo entender? Siguiente. ¿Eso qué implicaría? ¿Eso qué implicaría? Aplicando conocimiento científico fundamental, eso implicaría que nos encontramos ante una alta probabilidad como tercer grado de la probabilidad, porque el primero, ¿cuál era? Baja probabilidad. El segundo, ¿cuál era? Mediana probabilidad. Y el tercero, alta probabilidad. Entonces, yo ya voy a estar definiendo a la sospecha grave que menciona la regla F de la plenaria casatoria 1-2017 CIJ 433. En esta regla F, yo estaría diciendo, en pocas palabras, que la probabilidad alta viene a ser solamente superada por la certeza. El único nivel que supera claramente a esta probabilidad alta es la certeza. Siguiente. ¿Eso qué implica? Eso que implica una cuasi certeza. ¿Me dejo entender? Si la probabilidad alta solamente superada por una certeza, en pocas palabras, haciendo una inferencia básica, eso implicaría que estamos ubicándonos ante la cuasi certeza. Para imponer prisión preventiva se requiere una cuasi certeza. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje cognitivo que sin querer o sin desearlo directamente la Corte Suprema Peruana nos ha brindado como un conocimiento correcto. Que para imponer prisión preventiva se requiere, miren, una cuasi certeza. La pregunta sería, ¿cómo yo defino materialmente a esta cuasi certeza? Y la respuesta es, la única posibilidad para que yo defina materialmente a la cuasi certeza es la presencia de algo que caracteriza a la certeza. ¿Y qué caracteriza a la certeza? La actuación del medio probatorio. La actuación de la prueba caracteriza 100% a la certeza. La actuación probatoria en el juicio oral, etapa estelar del juzgamiento, caracteriza 100% a la certeza. En consecuencia, si yo defino a la prisión preventiva como una necesidad de cuasi certeza, en consecuencia, el contenido material de esta cuasi certeza es que el fiscal haya requerido y el juez haya ordenado una prueba anticipada. Es la única posibilidad material, al margen de cualquier discurso barato o ligero que se da algunas veces en la teoría, al margen de cualquier discurso formal, lo concreto y lo materialmente válido sería que el presupuesto que se encuentra acá presente para definir a la prisión preventiva como una cuasi certeza es la presencia de un aspecto probatorio, que obviamente no va a ser el juicio oral, pero va a ser la presencia de la prueba anticipada. Hemos comprendido eso en la ciencia, estamos descubriendo eso en la ciencia, estamos planteando eso en la ciencia penal y nos encontramos con esta riqueza cognitiva. La validez probatoria, la validez material, mejor dicho, que encontramos acá es cuando existe una prueba anticipada. Si la Fiscalía muestra en la audiencia y argumenta ante el juez y le dice que ha actuado una prueba anticipadamente, con presencia del juez, obviamente, creo yo que está legitimada completamente una situación de requerimiento de prisión preventiva. ¿En qué medida? Porque nunca se olvide que la prisión preventiva es el máximo nivel de coerción. Hay como 7 medios de coerción personales.
7 más o menos. Comparecencia simple, restringida, arresto domiciliario, suspensión preventiva de derechos, impedimento de salida, internación preventiva de derechos. Y la prisión preventiva es el 6º o 7º medio de coerción personal, el más grave. Entonces, para que yo tenga una definición materialmente correcta y a su vez válida de ese concepto, yo tengo que encontrar el camino científico de definir esa cuasi certeza como una presencia de la prueba anticipada. Y si la Fiscalía ha investigado 3 años o 4 años y no ha requerido una prueba anticipada, entonces pues la defensa técnica profesional tiene que requerirle ante el juez, tiene que decirle al juez, mejor dicho, dónde está la prueba anticipada de la Fiscalía en los 3 años de investigación que ha hecho el Ministerio Público. ¿Me dejo entender? Como la prisión preventiva es el 6º o 7º medio de coerción personal, es la 6ª medida de coerción personal, yo estoy completamente autorizado, científicamente hablando, para definir a la prisión preventiva en su vertiente de sospecha grave como una presencia material de la prueba anticipada. Y si la Fiscalía dice al juez, no hemos requerido ninguna prueba anticipada, la repregunta o la refundamentación o la réplica de la defensa tiene que ser el hecho de que cómo es posible que en 3 años el Ministerio Público no haya pedido una prueba anticipada. ¿No? Si yo soy fiscal y yo estoy investigando 3 años, ¿por qué motivo yo no he pedido por lo menos una prueba anticipada? Aunque sea un testigo, ¿no? Por lo menos uno. Y si la Fiscalía va ligeramente y pide de frente a la prisión preventiva, sin pedir impedimento de salida previamente, ¿se entiende? La defensa tiene abonado el camino para una fundamentación material, cognitiva, científica, para decirle al juez de garantías dónde está la prueba anticipada. Eso sería respecto a los elementos científicos que están implicados en la prisión preventiva. El contenido material de la llamada cuasi certeza es obviamente lo que se llama la prueba anticipada. Siguiente. Pues bien, hasta acá hemos mencionado ligeramente, brevemente, los componentes clásicos de la prisión preventiva, ¿ya? Los elementos nucleares cognitivos de prisión preventiva. Tenemos que saber, tenemos que concebir, tenemos que definir correctamente esos conceptos para entrar recién a la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Si yo no tengo en claro esos conceptos, obviamente que yo cuando esté en la audiencia voy a fracasar estrepitosamente, ya sea fiscal o ya sea defensa. Si yo no estoy premunido correctamente de esos componentes básicos y fundamentales del instituto que se llama prisión preventiva, yo no voy a poder trabajar correctamente, pues, en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Es cierto que el país está actualmente en crisis política, una crisis entre comillas, porque es una situación de una oportunidad histórica para que el país se reencauce históricamente hablando, para que el país se libere por lo menos de ciertas colas inmensas de corrupción. Pero eso no quita que nosotros somos y seremos siempre hombres de leyes o mujeres de leyes. Y ante todo, si somos abogados, nos debemos a la abogacía. Por encima de ser fiscales o jueces, somos abogados. Por eso el juez jubilado de 71 años o el fiscal jubilado de 70 años tienen que litigar. No existe carrera de juez, no existe profesión de juez, no existe profesión de fiscal. La única profesión que existe, ¿cuál es? La de abogado. En consecuencia, todos estamos comprometidos en prepararnos correctamente en lo que sería una litigación en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Al margen de cualquier cuestión política, incluso yo podré ser oponente ideológico
podré ser crítico ideológico de un expresidente o una candidata política X o Y, pero si me convocan como defensa técnica en este caso, yo tengo que comportarme como lo que soy, un abogado profesional en derecho. Y no pues mezclar una cosa con otra, ¿no? También acá los imputados también tienen responsabilidad en el sentido que no saben escoger a su defensa, ¿no? Algunos imputados escogen a sus amigos. En los negocios, como se dice, no vale la amistad. Se tiene que contratar al mejor profesional y si eso cuesta dinero, pues que cueste. ¿Se imaginan ustedes, y aquí vamos a entrar ya en materia, se imaginan ustedes si la ex candidata presidencial, ahora en prisión preventiva, hubiese tenido una defensa que hubiese comenzado con las siguientes palabras, ¿no? Imaginen, señor juez de garantías, la defensa técnica de la imputada aquí presente, al margen de sus cuestiones ideológicas o políticas, estoy aquí en la obligación funcional de defensa profesional. Podré ser oponente político o ideológico de la imputada aquí presente, pero también sucede que esta imputada es un ser humano y como ser humano ha requerido mis servicios. No es un concurso de popularidad, señor juez, no es un concurso de retórica, señor juez. A mí se me ha convocado, imaginen esa escena, ¿no?, como un profesional en derecho, al margen que yo sea opositor político de la imputada aquí presente. ¿Se imaginan esa primera escena? Es una escena que tiene un contenido de imparcialidad. O sea, el abogado defensor ahí estaría diciéndole al juez prácticamente, señor juez, yo soy imparcial. ¿En qué sentido imparcial? En que por más que yo sea contrario políticamente a esta señora, yo la voy a defender haciendo uso de mi ciencia y mi arte, porque para eso me ha convocado. Es un discurso que los norteamericanos lo hacen muy bien, ¿eh? Vayan ahí a YouTube y van a encontrar discursos en ese sentido. Ellos son muy hábiles en ese sentido. Eso se llama litigación. Eso ya es litigación. La primera palabra que se toma ante un juez en una cuestión preliminar. La audiencia de prisión preventiva es una reunión en donde hay un juez, hay una fiscalía a la derecha, la defensa a la izquierda, el imputado presente o no presente, pero sobre todo existe acá la imagen en donde la primera palabra, si bien es cierto, la tiene el juez, pero existe una posibilidad que se llama plantear una cuestión preliminar. Y si existe una situación que se llama sorpresa, y si existe una situación que se llama el arte de litigar, eso se llama hacer uso de las cuestiones preliminares, que vamos a verlo brevemente a continuación. El que no emplea cuestiones preliminares está prácticamente en gran desventaja. Es casi como un alumno que espera que su profesor le pregunte. En cambio, el alumno que toma la iniciativa y él interviene, tengan por seguro que su profesor va a decir para sí, ¿no? ¡Ah, carambas! Es un alumno aplicado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque toma la iniciativa. El juez es algo parecido, es como si fuese un docente que está calificando a sus alumnos. Es una comparación un tanto genérica, pero vale para explicar la lógica subyacente a esta audiencia. Pues bien, en litigación tenemos la primera idea que se llama instrumento de litigio. ¿Cómo yo litigo? Mediante cuestiones preliminares y cuestiones de orden. ¿Qué es una cuestión preliminar? Es un pedido que la parte procesal hace antes que comience la audiencia por sí. Antes que el procedimiento de prisión preventiva, requerimiento en este caso, se lleve a cabo, si yo planteo como parte procesal, sea fiscal o sea defensa, un pedido, si yo planteo un pedido X o Y, ese pedido antes que comience la audiencia se llama cuestión preliminar. Y esta cuestión preliminar lo que origina
es una incidencia procesal. Si yo planteo una cuestión preliminar X o Y, el juez está obligado a resolver mi cuestión preliminar. Y cuando el juez resuelva infundada o fundada, improcedente o procedente, si perjudica a mis derechos como peticionante, yo puedo plantear una impugnación. Y vamos a verlo después, ¿no? Yo puedo plantear una impugnación, una reposición. La incidencia se crea con la cuestión preliminar. Por lo tanto, si yo no planteo ninguna cuestión preliminar, yo me estoy perdiendo de crear las incidencias. Y si yo no creo incidencias, pues yo estoy en tremenda desventaja operativa y táctica en la audiencia, en este caso en particular, de prisión preventiva. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo, como litigante, quiero abrirme el camino, yo tengo que plantear cuestiones preliminares. Y más aún ante un juez marcadamente inquisitivo o medianamente inquisitivo, que se cree algo más que juez en la audiencia. Y si el juez no me deja hablar, pues la única manera de enrumbarlo es mediante los instrumentos de litigio. Si el juez no me deja hablar, yo doy por sentado el hecho que ha rechazado mi pedido y planteo un recurso de reposición. Si el juez no me deja hablar, yo también doy por sentado y le digo, usted acaba de rechazar mi reposición. Y planteo una nulidad, no recurso, una nulidad, una articulación de nulidad. Y si el juez tampoco me deja hablar, y si el juez también me perjudica, y si yo estimo como defensa en este caso que eso perjudica al imputado gravemente, yo planteo una apelación excepcional. Eso se llama litigar. Pero vamos a verlo después. Cuestión de orden. ¿Qué es una cuestión de orden? Cuando la audiencia ya comenzó, cuando ya está en desarrollo pleno la audiencia, y si yo intervengo por cualquier cuestión, estando ya instalada la audiencia en franco desarrollo, eso se llama una cuestión de orden. Preliminar, porque es antes que comience la audiencia, y de orden cuando ya está comenzada la audiencia. ¿Me dejo entender? Pero son pedidos, los dos son pedidos. Solamente que el primero se refiere a un pedido previo, el segundo es un pedido en el interín de la audiencia, en el desarrollo de la audiencia, pero los dos son pedidos. Y los dos generan incidencia, los dos generan espacios de incidencia, y los dos obligan al juez para que resuelva la incidencia. Recomendamos, por estrategia, plantear cuestiones preliminares. En segundo lugar, de orden, si es que es necesario plantearlas. Siguiente, por favor, diapositiva. Pues bien, una cuestión preliminar, entonces, es un pedido que se plantea al juez antes que comience la audiencia como tal, ¿ya? Existen diferentes clases o tipos de cuestión preliminar. Una primera clase que hemos encontrado en teoría, mejor dicho, estamos planteándolas en teoría, creándolas o recreándolas. Una primera cuestión se llama improcedencia de requerimiento de prisión preventiva. ¿Qué pasaría si la Fiscalía me notifica su requerimiento escrito y solamente tiene 3 elementos materiales, no 5, 3 materiales? Y a las justas, cada uno lo más básico posible. Pues yo como parte tengo que plantear una cuestión preliminar antes que comience la audiencia. Y tengo que decirle al juez de garantías, señor juez de garantías, a la defensa del imputado fulano de tal se le ha notificado un requerimiento escrito incompleto, porque solamente ha incluido 3 elementos materiales. No ha mencionado para nada el cuarto, proporcionalidad, y el quinto, duración de la medida. Y si no ha desarrollado los 5 elementos, solicitamos la improcedencia de la prisión preventiva. Que se reprograme en todo caso para otra oportunidad, pero no se puede llevar a cabo en esa oportunidad. ¿Me dejo entender? El pedido es puntual. La improcedencia de la prisión preventiva para esta sesión de audiencia. Y si el juez dice voy a reprogramarlo, que lo reprograme.
pero en otra oportunidad. No corresponde ahí. Eso se llama una cuestión preliminar de improcedencia, de requerimiento de la prisión preventiva. No corresponde tratarlo en ese momento. No corresponde tratar esa audiencia en ese momento, porque la Fiscalía ha violado la obligación de incluir los 5 presupuestos de prisión preventiva, 3 materiales y 2 procesales. ¿Me dejo entender? Si yo como defensa, yo digo, pero no es problema, son 5, sino que se olvidó la Fiscalía, yo voy a subsanarlo después, o en todo caso voy a darle oportunidad para que la Fiscalía lo subsane, estamos mal. La defensa tiene que, en este caso, tiene que argumentar, tiene que ser fiel a sus principios básicos de defensa. Si la Fiscalía no ha incluido los 5 presupuestos, sino solamente 3, pues yo estoy obligado funcionalmente como defensa a plantear una cuestión preliminar de improcedencia, de requerimiento de prisión preventiva. Y que la Fiscalía complete, ya verá cómo, pero en ese momento no. Lamentablemente hay jueces que le dan a la Fiscalía la posibilidad para que subsanen oralmente, cosa que es incorrecto y amerita una impugnación. ¿Por qué? Porque la lógica que se maneja acá es solamente en tanto y en cuanto el requerimiento escrito respalde a requerimiento oral, no hay ningún problema. Pero si no existe esta corrección, esta congruencia de requerimiento escrito y requerimiento oral, pues no se puede llevar a cabo la audiencia, en este caso de requerimiento de prisión preventiva. ¿Me dejo entender? Entonces acá tenemos una primera cuestión preliminar que plantear. No es ociosa, no es secundaria, en lo absoluto, es completamente válida, absolutamente válida. Lamentablemente los jueces se comportan de una manera un tanto extraña y le dan muchas posibilidades a la Fiscalía para que complete en plena audiencia la falta de presupuestos materiales y procesales de prisión preventiva, cosa que es completamente incorrecto, absolutamente irregular, pero ya es deber, pues, es deber de la defensa plantear esta cuestión preliminar y fundamentarla directamente en la audiencia, que es improcedente en ese momento la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Y ya verá el juez si lo reprograma para una semana siguiente o qué sé yo. Pero en ese momento no se puede llevar a cabo la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. El segundo ejemplo que podemos mencionar de una cuestión preliminar se llama la cuestión preliminar de competencia de carpeta fiscal, también llamada excepción de incompetencia del representante del Ministerio Público. Me explico. En esta cuestión preliminar podemos plantear lo siguiente. Sucede que lamentablemente en la práctica encontramos una situación siguiente. Encontramos una escena en donde solamente está presente el fiscal adjunto, ya sea provincial, superior o supremo, pero no encontramos en la mayoría de audiencias, en el 90% o más de audiencias, no encontramos al fiscal provincial ni superior ni supremo. Solamente cuando el caso es muy mediático, que son poquísimos casos, está presente el jefe, ¿no? Pero en el 90 o 95% de casos no está presente el jefe del despacho fiscal. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama evasión, de responsabilidad fiscal. ¿Cómo hacer posible que ese jefe provincial, superior o supremo que se esconde en su despacho, que no quiere litigar, cómo hacer que vaya a la audiencia? ¿Acaso el juez lo podría hacer de oficio? No, porque es una audiencia en donde se litiga. ¿Cómo yo podría hacer posible que ese jefe que se esconde en su despacho vaya a la audiencia planteando esta cuestión preliminar de competencia de carpeta fiscal? A ver, me explico para aquellos que no litigan todavía en el nuevo código. Cada fiscal en el nuevo código tiene asignado un número determinado de casos penales. Tiene carpetas fiscales asignadas a su nombre. Si un despacho fiscal tiene 3 fiscales, pues bien, los 3 tienen que poseer sus carpetas de casos penales. Cada uno tiene asignado su número de casos penales. ¿Ya?
El fiscal provincial tiene su carpeta de casos, el fiscal adjunto X, el fiscal adjunto Y, el fiscal adjunto Z, tiene su propia carpeta de casos. Entonces, si eso se maneja en el modelo nuevo, si eso es una regla en el modelo nuevo, entonces yo como litigante, ¿qué haría para llevar a la audiencia a aquel responsable de la carpeta fiscal que se esconde en su despacho? Pues yo lo puedo traer a la audiencia mediante la cuestión preliminar de competencia de carpeta fiscal. ¿Y cómo lo haría? Fácil. Señor juez, la defensa del imputado fulano de tal solicita que el fiscal o la fiscal aquí presente acredite su competencia del caso, que acredite que la carpeta le pertenece, que acredite que es responsable de la carpeta fiscal que se está acá, en este caso, desarrollando en la audiencia. Y ante eso, el juez está obligado a atender el pedido del defensor en el sentido que el fiscal tiene que demostrar que el caso le pertenece. Ahora, ¿cómo se demuestra? Fácil, pues tiene que haber una disposición, tiene que haber una providencia fiscal, un documento de mesa de partes, qué sé yo, en donde figure que el caso le pertenece al fiscal que está presente en la audiencia. Si no hay documento, pues el fiscal que está presente en la audiencia o la fiscal que está presente en la audiencia no tiene nada que hacer en la audiencia. El juez tiene que suspender por 1 hora, 2 horas y tiene que venir el fiscal responsable de la carpeta fiscal. Y si es un provincial, el provincial tiene que venir a la audiencia. Y si es un fiscal superior, el fiscal superior tiene que venir a la audiencia. Y si es un fiscal supremo, pues lo sacamos de su paraíso y viene a la audiencia. ¿Cómo es posible? Mediante la excepción, mediante la cuestión preliminar de competencia de carpeta fiscal. Se puede hacer, doctores. Yo lo he hecho. Que no salga todavía en casos emblemáticos es otra cosa, pero yo lo he planteado. Se forma una tremenda situación, la Fiscalía se siente perjudicada. El fiscal adjunto, en lugar de sentirse aliviado, al contrario, se molesta con uno, pero es cuestión de litigio, es cuestión de simple litigación. Si yo no planteo esta cuestión preliminar que estamos mencionando, yo no voy a poder hacer nada para controlar la irregularidad, que es que el fiscal jefe no vaya a la audiencia de prisión preventiva. Algunos dicen, no, pero ¿para qué planteas eso? No te conviene que vaya el adjunto. Al contrario, si los fiscales provinciales, superiores y supremos se esconden en su despacho, ¿no? ¿Por qué es? Número 1, porque no conocen el caso. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo yo voy a pensar ligeramente que si yo mantengo al fiscal adjunto presente en la audiencia, yo estoy en mejores condiciones? No, es al contrario. El fiscal que firma, que es el fiscal jefe, por lo general no conoce el caso, sino que ha delegado a otro para que proyecte el caso, para que investigue, pero por lo general no conoce el caso. Así que estamos completamente autorizados para plantear una cuestión preliminar. Es muy recomendable hacerlo, doctores. Es algo muy sano y muy positivo. Hay que hacerlo. Obviamente que hay que hacerlo con la debida expresión verbal y no verbal, ¿no? Si tú lo planteas de una manera pasiva, como que no genera impacto. Cada audiencia en este modelo nuevo es una audiencia que tiene íncito, que tiene implícito un concepto que se llama, como dicen en Norteamérica, ¿no? El espectáculo. Pero es un espectáculo jurídico. En ese sentido, el fiscal del caso Cócteles se equivocó, porque no es que si le dicen que es un show es algo insultativo, no. Es un show en cuanto a espectáculo jurídico. Por eso, cuando yo planteo una incidencia de este tipo, yo tengo que plantearla en forma de una audiencia oral en este modelo acusatorio garantista. Y yo tengo que decir, la defensa del imputado fulano de tal solicita que el imputado aquí presente, acredite su competencia. Si yo lo digo en una manera pasiva, señor juez, la defensa del imputado solicita, por favor, que el fiscal aquí presente, si tiene bien, se
se acredite su competencia, ¿qué creen que el juez va a tener como imagen? Pues que tú como defensa eres débil, ¿no? Que tienes temor. En ese sentido, cada audiencia en este modelo es un espectáculo jurídico. El planteamiento tiene que ser un planteamiento firme, directo, preciso. Señor juez, una cuestión preliminar. La defensa del imputado fulano de tal plantea como cuestión preliminar que el fiscal aquí presente acredite su competencia. Dé a la carpeta fiscal. Así, directo. Nada que, por favor, nada que... Una cosa es cuando uno está en una conferencia y otra cosa es cuando uno está en la audiencia. En la audiencia tú mismo eres. Es una audiencia, doctores, es una audiencia en donde es una situación dialógica, es una situación de un triángulo, mejor dicho, en donde hay que litigar, en donde tu mente tiene que estar enchufada al 100%, en donde el único límite, ¿cuál es? No irrespetar a nadie. El único límite es no faltar el respeto a nadie. A nadie. Pero ningún juez te puede decir, baje su nivel de litigación, señor, exprésese en forma pasiva. No, no, para nada. Algunos lo dicen, pero de inmediato tienes que argumentar. No existe el concepto de defensa pasiva. Jamás. El único concepto que hay, ¿cuál es? Defensa eficaz, ¿no? Activa. Pero no puedes tú soportar a un juez que te diga, usted tiene que ser un defensor pasivo. ¿Cómo es eso? Nada que ver. Y para eso está esta cuestión que se llama, ¿no?, plantear una incidencia y pedirle al juez que el fiscal demuestre, acredite su competencia. Dé a la carpeta fiscal. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Existe una tercera cuestión preliminar, y esta de acá sí es muy, muy interesante, doctores, sumamente interesante. Audiencia de requerimiento de prisión preventiva Alejandro Toledo Manrique. Como ya pasó, podemos mencionarla. Habían dos defensores, dos. Uno que no supera los 30 años y el otro era un excongresista que ya supera los 50 años. Eran dos. El de 50 años le dijo al juez, señor juez, somos dos abogados. A mí me han contratado ayer y mi colega le han contratado hace una semana. Vamos a hablar cada uno nuestra parte. ¿Ya? El juez, el famoso ahora juez, que ya saben quién es, dijo no. El artículo 82 solamente dice que si son dos abogados, solamente habla uno, ¿no? Y el otro se limita a la interconsulta. ¿Interconsulta qué es? Que tú le puedes dictar al oído a tu colega, ¿no? Pasarle un papelito, pasarle las hojas como un secretario y, digamos, asesorarlo, pero calladito a tu colega. Eso dice el 82. Y no solamente eso, el juez de garantías, en mención, le hizo asistir a su secretario de audio para que lea el Código Procesal Penal y le dijo, véngase asistente, deme lectura al artículo 82. El pobre asistente de audio, que no tenía nada que hacer ahí, dio lectura, saludó a todo el mundo, ¿cómo están, doctores? ¿Qué tal? Y dijo, y leyó textual, artículo 82. En el caso de abogados asociados, si son varios, uno solamente fundamenta y el resto son interconsulta. Miren, si son abogados asociados, uno habla y el resto se limita a interconsulta. Eso dice el 82. Pero ¿acaso ese abogado joven de 30 años y ese abogado de 50 años, ¿acaso eran socios? No. Eran abogados independientes. Eran abogados no asociados. Que no se le podía aplicar ese artículo 82, para nada. El artículo 82 solamente es aplicable para abogados de un estudio colectivo, asociado. ¿Y qué es un estudio colectivo? Es un estudio en donde hay varios abogados, pues, ¿no? Hay un abogado jefe, gerente máximo, hay un abogado gerente de área, abogados asociados, socios, junior.
Eso es un estudio asociado. Pero del 100% de abogados en Lima, el 80%, por decirlo, son abogados independientes y el 20% son abogados asociados. Entonces, le correspondía a uno de esos abogados de Toledo Manrique plantear esta cuestión preliminar en los términos correctos. ¿Cómo así? Que el juez no puede prohibir la defensa del imputado si el imputado elige a varios abogados independientes, porque si lo hace está violando el artículo séptimo, no 7, séptimo en Romanos, inciso 3 del Código Procesal Penal, que dice: la interpretación extensiva solamente es posible en beneficio del imputado. Pero si un juez de garantías interpreta el artículo 82, que se refiere a los abogados asociados, y lo interpreta en forma extensiva, incluyendo abogados no asociados, ¿eso es en perjuicio de quién? Del imputado. Por lo tanto, ese juez de garantías, y como este juez, prácticamente el 100% en el país, están interpretando en forma extensiva este artículo 82. A vista y paciencia de todo mundo, a vista y paciencia de todos, están interpretando en forma extensiva este artículo 82. Es deber de la defensa pedir una cuestión preliminar y explicarle correctamente al juez que si somos abogados independientes, podemos defender a ese imputado. Y nadie nos puede cohibir ni prohibir fundamentar conjuntamente. ¿Por qué? Porque somos abogados no asociados, somos abogados independientes, no se nos puede restringir, no se nos puede prohibir, porque eso es un claro perjuicio al imputado. Si no estamos enchufados, doctores, en la audiencia, mejor que otra gente defienda a los imputados. Acá esta cuestión preliminar es clarísima. Si tú con tu colega, con tu amigo, que tiene su propio estudio jurídico, son contratados, planteen esta cuestión preliminar, plantéenla. Y van a ver el tremendo cambio, el gran cambio que se va a dar en el país. El derecho de defensa solamente dice lo siguiente, ¿no? El imputado tiene derecho a ser defendido por el abogado de su libre elección. El derecho de defensa no dice, nunca ha dicho, el imputado solamente puede tener un abogado defensor. Y en un modelo oral, peor todavía. Es un modelo oral, doctor. Hay que pensar acá con un pensamiento oral, casi 100% oral. Si no, estamos perdidos. Yo imagino que una cosa es que el fiscal se enfrente a 5 defensores muy bien capacitados en prisión preventiva, a que se enfrente solamente a uno. ¿Se imaginan ustedes un millonario que contrata a 5 abogados independientes, 5 estudios corporativos, pero 5 estudios corporativos independientes uno del otro? Miren, 5 estudios corporativos, pero independientes uno del otro, ¿ya? Que también vale. 5 estudios independientes uno del otro, contratados por un millonario, ¿ya? ¿Ustedes creen que para ese fiscal va a ser fácil vencer? Es más, un mendigo puede ser defendido por 5 defensores. ¿Por qué? Porque, si no lo saben, se los digo. El Colegio de Abogados está autorizado a pedir a cada defensor mínimo una defensa gratuita al año. Si tú quieres postular para juez o fiscal, por si acaso, se los digo, si tienes por ahí enemigos, que nunca falta, o competencia, tranquilamente pueden sacar de tu carpeta del Colegio de Abogados el hecho que no has defendido en un año a un imputado en forma gratuita. Como se llama en Norteamérica el famoso pro bono, ¿no? El pro bono. Estamos obligados como defensores a litigar en forma gratuita en defensa de un imputado. Así que vayan separando ya año por año su cliente gratuito, autores. No se le puede cobrar nada.
ni los pasajes, nada. Así que un mendigo podría ser defendido por 5 defensores. ¿Y ustedes creen que para un fiscal le va a ser fácil vencer a 5 defensores? Yo me refiero a 5 defensores de un imputado, ¿eh? De un imputado, no 5 de cada uno, de cada imputado como hay ahora, ¿no? ¿Eso cómo es posible? Si tú planteas una cuestión preliminar de defensa conjunta no asociada. Si tú la planteas, ahí vas a ver la gran dialéctica que se va a gestar, el gran debate que se va a dar, y esto yo ya más o menos lo avisoro, va a terminar en una jurisprudencia suprema, en una casación suprema, en donde se deslinde, es más, voy a atreverme a decir que va a terminar en un pleno casatorio final, cuando 2 salas penales supremas se contradigan, van a convocar un pleno casatorio algún día, y van a decir, en este pleno casatorio, el imputado tiene derecho a ser defendido por los abogados de su libre elección que él estime conveniente. La única limitación, ¿cuál va a ser? Que sean abogados no asociados, porque si son asociados, vamos a aplicarle la restricción prevista en el Código Procesal Penal en su artículo 82. Pero si son abogados libres e independientes, no podemos aplicarle ninguna restricción, ninguna. Yo les menciono, doctores, el futuro, porque esto de acá creo yo que es el futuro, pero el futuro se construye en el presente. Así que por lo menos yo estoy libre de pecado en ese sentido, porque yo cada cosa que planteo en doctrina, yo lo aplico. Ahora que mis colegas no me quieran acompañar es otra cosa, pero yo trato de aplicarla a cada cosa que yo planteo en doctrina. La cuestión preliminar es válida, completamente válida. Ningún juez de garantías ni de juzgamiento puede resolver nada solamente basándose en normas, doctores. El juez tiene que resolver basándose en normas y principios. El artículo 82 del Código Procesal Penal, ¿qué es? Es una norma. El artículo 7º, inciso 3 del Código Procesal Penal, ¿qué es? Es un principio. Ningún juez puede o debe resolver nada basándose solamente en una norma. El juez está obligado, funcionalmente hablando, ¿se entiende?, a resolver cualquier pedido, principal o secundario, basándose en normas y principios. Y es deber de la defensa, en este caso, dejarle en claro al juez que tiene que resolver basándose en las normas y los principios. Y yo como defensa, yo le preguntaría, señor juez, ¿dónde está su principio para que usted haya denegado la defensa conjunta no asociada? Si usted me cita el artículo 82, correcto. Pero ¿qué es ese artículo 82? ¿Qué es? Es una norma. Y usted, señor juez, no puede resolver ningún pedido basándose solamente en una norma. Así que yo le preguntaría claramente, señor juez, ¿dónde está su principio? Siguiente lámina. Entonces, una vez que yo ya he planteado estas cuestiones preliminares, cuando ya la Fiscalía ya está golpeada, cuando ya se ve que la defensa está apta para litigar, la única manera de controlar procesalmente hablando al juez, la única manera como yo controlo, procesalmente hablando me refiero, ¿no?, procesalmente hablando al juez, es mediante esta cuestión preliminar, diciéndole al juez de garantías que solicitamos, o solicito como defensa del imputado fulano de tal, solicito la aplicación de los precedentes vinculantes y doctrina jurisprudencial vinculante. En esta audiencia que estamos desarrollando, ¿cuál sería? La casación 626-2013 Moquegua. Fundamento 24. ¿A qué se refiere? A que el debate tiene que ser punto por punto. Presupuesto material, que son 3, y procesal, que son 2, punto por punto. Agotado un punto, con su réplica y dúplica, se pasa al siguiente punto. Primer presupuesto material, elevados y fundados elementos de convicción, que vinculan al imputado como partícipe autor. Es el primer presupuesto material, con su réplica y dúplica.
segundo presupuesto material, pronuncia de pena superior a 4 años, con su dúplica y réplica, y así paso al tercer presupuesto material, con su dúplica y réplica. Eso dice el fundamento 24, vinculante. No tiene nada que ver con que el juez diga, a ver, señor fiscal, hable en 25 minutos, diga todo. No se puede comprimir los 5 presupuestos. El fundamento 24, vinculante, dice punto por punto. Y cada punto con su réplica y dúplica, de ser el caso. Pero si uno no lo dice, uno le deja al juez esa posibilidad. Si uno no plantea esta cuestión preliminar, uno le deja a cualquier juez la posibilidad, si se le da la gana, como se dice o no, de estimar pertinente la aplicación del fundamento 24. En cambio, si la defensa la plantea como cuestión preliminar desde el comienzo, el juez está obligado, directamente comprometido, procesalmente hablando, a cumplir el fundamento 24. Y de igual manera, fundamento 27, que tiene que ver con la probabilidad alta que hemos mencionado, probabilidad que es grave, alta. De igual manera, la plenaria casatoria 1-2017 CIJ 433, regla F, que se refiere a la sospecha grave, solamente superada por una certeza. Si yo no menciono eso como cuestión preliminar, yo voy a dejarle al juez la posibilidad para que este juez, si estima conveniente o no, aplique en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. En eso consiste la ventaja estratégica, doctores, de plantear estas cuestiones preliminares. Si uno no plantea esta cuestión preliminar, uno le deja espacios muy graves al juez para que el juez, si cree pertinente, lo considera o no. Pero no es así, el juez está obligado, porque son precedentes vinculantes, son doctrinas jurisprudenciales vinculantes, doctores, vinculantes, que vinculan bajo responsabilidad funcional al magistrado. Si yo no planteo nada, pues obviamente que no va a pasar nada, ¿no? Y así yo puedo citar cualquier jurisprudencia vinculante, solamente vinculante, doctores, solamente vinculante. Yo puedo hacer esta cuestión preliminar planteando la aplicación, solicitando la aplicación obligatoria de precedentes vinculantes o doctrinas jurisprudenciales vinculantes. No puedo mencionar para nada casaciones comunes. Cuando yo ya fundamente en el centro de mi debate, yo sí quiero fundamento con tal casación común, qué sé yo, ¿no? Pero acá, como cuestión preliminar, yo debo de plantear como cuestión preliminar solamente precedentes vinculantes, doctrinas vinculantes. Siguiente diapositiva. Acá, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos dinámica de impugnación? Habíamos dicho, la incidencia que se plantea en cualquier cuestión preliminar genera una incidencia. Si yo no planteo una cuestión preliminar, en conclusión, yo no voy a generar incidencias. Pero si yo la planteo, yo voy a crear una incidencia. Por lo tanto, en esta dinámica de impugnación tenemos lo siguiente. Primero planteo la cuestión preliminar, ¿ya? La planteo. Solicito que el fiscal aquí presente acredite su competencia de carpeta fiscal. Solicito la defensa conjunta no asociada, conjuntamente con mi colega fulano, sutano, que somos abogados independientes uno del otro, en base al artículo 82, concordado con el artículo 7º, inciso 3 del Código Procesal Penal y fundamento. Ante este pedido, el juez va a tomar una decisión. Y si el juez decide, declarando infundada mi petición, o fundado lo pedido, si es infundada o improcedente, o sea, negativo a mis intereses, yo interpongo de inmediato un recurso de impugnación. Y el único recurso que yo puedo plantear ante una decisión primaria del juez es el llamado recurso de reposición. El único recurso que yo puedo plantear ante esta situación que yo hago un pedido puntual es una reposición. ¿Por qué no apelación? Porque no hay decisión final. Es una incidencia. Por lo tanto, yo no puedo plantear apelación, solamente puedo plantear una reposición.
Primero pido, rechaza mi pedido y yo planteo a continuación mi medio impugnatorio de reposición. Si el juez dice, bueno, infundado o improcedente, a continuación yo planteo lo que se llama en Derecho Procesal Penal Contemporáneo una nulidad. No recurso, nulidad. En el Código Procesal anterior, en el Código de Procedimientos Penales de 1940, existía el recurso de nulidad. Ahora, en este modelo no hay recurso de nulidad, solamente hay 4 recursos. ¿Cuáles son? Apelación, reposición, casación y queja. 4. El Código lo menciona, artículo 415 y siguientes, solamente 4 y nada más que 4. Como hay 4 recursos, la nulidad no es un recurso, pero la nulidad es una articulación y es un acto procesal. Artículo 150 y siguientes. Si yo creo que hay una nulidad que se ha engendrado en la audiencia, yo tengo que plantear una nulidad. Yo tengo que articular en la audiencia una nulidad. Artículo 150 y siguientes del Código Procesal Penal. Si el juez dice, bueno, pues infundado, señor, su pedido de nulidad infundado, improcedente, si yo veo que esta decisión última del juez perjudica severamente al imputado que yo defiendo, yo puedo plantear aquí de manera excepcional un recurso que se llama excepcional de apelación. Recurso de apelación excepcional por gravamen irreparable. Tiene que ser un perjuicio irreparable. Tiene que ser un perjuicio grave al imputado. ¿Y cuáles serían esos perjuicios graves? Que le priven de ser defendido por varios abogados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si el juez dice, no, basta con un defensor que lo defienda usted, pero si son 5 abogados contratados, y si la expectativa de triunfo depende en parte de cuántos abogados defensores sean, pues yo no puedo interpretar como un beneficio lo que claramente es un perjuicio. En esa medida, si yo estimo conveniente, si yo comprendo que la decisión del juez perjudica a los intereses del imputado, yo planteo una apelación excepcional por un gravamen irreparable y el juez está obligado a elevar la apelación a la Sala Penal Superior. Caso contrario, si yo estimo que esa decisión final del juez que declara infundada mi nulidad no perjudica severamente al imputado, yo dejo ahí nomás las cosas. ¿Cuáles serían? Cuando yo pido que el fiscal sea el competente, es algo que debe de quedar en nulidad, ahí nomás. Pero si el juez me perjudica a mí en mi defensa conjunta no asociada, yo estoy completamente legitimado a plantear la apelación excepcional. Irme hasta la Sala Penal Superior y pelearla, como se dice, en la Sala Penal Superior, que la razón está a favor mía. Pedido, decisión primaria, recurso de reposición, improcedencia, infundada, nulidad como acto procesal, decisión y finalmente, como excepción, una apelación respecto a la decisión final que toma el juez en la nulidad. La apelación solamente tiene sentido y solamente posee sentido cuando es una situación de decisión final. Y en esta incidencia, la decisión final sería cuando el juez dice infundada o improcedente su pedido de nulidad. Eso implicaría que yo tengo aquí ya la posibilidad de plantear en forma excepcional una apelación, en tanto y en cuanto solamente eso perjudique claramente al imputado. A contrario sensu, si no le perjudica gravemente, yo por táctica, por estrategia, para también protegerme como defensor, yo puedo quedarme solamente hasta la nulidad. Pero si yo estimo conveniente que haya un perjuicio reparable, yo tengo la obligación funcional de continuar hasta la apelación excepcional. Y el juez está obligado a elevar esta apelación excepcional. Siguiente. Pues bien, hemos visto hasta ahora entonces brevemente, doctores, lo que sería esta litigación que hemos mencionado, la parte clásica de los componentes de la prisión preventiva, también hemos visto lo que se refiere a la litigación propiamente dicha, pero a su vez hay reglas de oro que estamos encontrando en la práctica, pero que es preciso plantearlo en doctrina.
Y una primera regla de oro es la siguiente. Tú no puedes adjetivar jamás. No debes adjetivar jamás. Mejor dicho, no debes calificar jamás. Tú no puedes decirle al juez que es parcial. Tú no le puedes decir arbitrario al juez. Tú no le puedes decir mediocre al juez. Tú no le puedes decir al fiscal mediocre o mal preparado. Tampoco. Tú no puedes calificar. Porque si tú calificas o adjetivas, el juez te puede sancionar. Así de sencillo. El juez tiene, doctores, enormes poderes. Tanto así que puede apercibirnos, multarnos, suspendernos por si acaso, y si cree pertinente, pedir nuestra destitución como abogados ante el Colegio de Abogados. Lo puede hacer. Pero no lo puede hacer en tanto y en cuanto tú te limites a ejercer una litigación. Si tú no llegas al terreno que se llama calificar o adjetivar, no hay ningún problema. Si el juez te apercibe o te multa y tú te has limitado a litigar sin jamás calificar, tú, tan pronto acaba tu audiencia, vas a control interno y lo denuncias, lo quejas simplemente. El juez, en cambio, te puede multar, te puede suspender si tú adjetivas. Si tú adjetivas al juez, si tú adjetivas al fiscal, el juez te puede multar, apercibir o suspender. Ese gran poder que posee el juez, ese enorme poder que posee el juez, es controlado, es neutralizado, procesalmente hablando me refiero, cuando tú te limitas a litigar. Cuando jamás vas a adjetivar, jamás vas a calificar. Eso ya requiere obviamente de práctica, ¿no? Eso requiere de práctica continua, permanente, pero no es imposible, doctores, en lo absoluto. Segunda recomendación. Hay que procurar, hay que defender el garantismo. Hay que defender el garantismo hacia la víctima y al imputado. Y para eso, doctores, hay que saber qué es garantismo. Y garantismo no es corrupción, pues, no, o sea, no es el juez que suelta delincuentes. El garantismo es una filosofía, doctores. Léanse el libro de Ferrajoli, de 1000 páginas, Derecho y Razón. Léanlo. Y cuando terminen de leerlo, al mes, qué sé yo, o a los 2 meses, ahí tienen ya su Biblia básica para que puedan entender qué es el garantismo. Pero en breves líneas, el garantismo es el plexo de garantías en el modelo al imputado y a la víctima. Garantizar al imputado al máximo y a la víctima al máximo. Por eso, en este modelo, cuando hay una absolución, el juez puede fijar reparación civil. ¿A favor de quién? De la víctima. Habiendo absolución del imputado, habiendo sentencia absolutoria, el juez en este modelo nuevo puede imponerle una reparación civil a favor del agraviado. ¿Por qué? Porque el modelo se refiere al plexo de garantías que favorece a la víctima y al imputado. Así que, en ese sentido, esta frase se refiere a que hay que procurar siempre, defender siempre a la víctima y al imputado. ¿En qué sentido defender? Que las garantías sean para los dos. Porque si yo tolero una falta de garantías a la víctima, la audiencia puede ser nula. Y aparte de que pueda ser nula, yo estoy en la obligación principista, en todo caso, de que yo tengo la obligación de velar por un garantismo. El modelo, doctores, si se puede sintetizar en algo, es que es un modelo garantista. El garantismo es la única posibilidad de éxito en este país para sacarnos de un subdesarrollo. En este momento histórico en donde estamos viendo, ¿no?, que nuestro país está en un momento tan importante en donde la litigación tiene que ser un instrumento de justicia, pero también tiene que ser un instrumento de garantismo. Y vamos a ver después cómo se sintetiza este garantismo. Siguiente. Como dije, ¿no?, el único límite en la defensa es el respeto irrestricto al ser humano. No se puede calificar al imputado, al fiscal, a la víctima, al juez mucho menos,
estamos obligados a respetar a todo ser humano presente en la audiencia. El artículo 84, inciso 9 del Código Procesal Penal, ¿qué nos dice? Que el abogado, no el fiscal, el abogado está autorizado a defender a su cliente haciendo uso del instrumento de defensa que crea pertinente. Ningún juez podría decirnos en el juicio oral, al comenzar el juicio oral, hable 15 minutos y díganos solamente hechos. No nos pueden decir válidamente hablando, que lo puedan decir, lo dicen, pero no lo deben decir válidamente, porque el artículo 84, inciso 9, que dice que el abogado tiene libertad en su defensa. Si yo quiero hago un discurso jurídico, si yo quiero comienzo mi litigación con una frase, si yo quiero comienzo con un verso, y nadie puede decirme, no, que usted está recitando un poema, nada que ver, es una completa libertad. Es una libertad absoluta que tenemos. El Código lo dice, felizmente, en su norma 84.9, lo dice. Y en esa medida es que el único límite que se gesta es el respeto al ser humano. Ningún juez puede decirnos, no, usted está hablando mucho, solamente puede hablar 10 minutos. Eso es tratable en la audiencia, pero ningún juez puede imponernos válidamente hablar 5 o 10 minutos, en lo absoluto. Yo, como parte, yo sí puedo decirle, yo voy a hablar 10 minutos, señor. Yo. Pero ningún juez puede válidamente decirnos, usted puede hablar 10 minutos. Y menos cuando todavía no conoce el caso. Y el juez no conoce prisión preventiva todavía, se supone. El juez de juzgamiento no conoce cuando comienza el juicio oral. No sabe todavía. Entonces, es deber, es obligación funcional del juez darle libertad absoluta al defensor. El Código Procesal Penal lo está estipulando, lo está diciendo bajo obligación funcional. El único límite es el respeto al ser humano. Procurar la garantía de una defensa plural no asociada, que ya hemos mencionado en qué consiste, artículo 82 del Código Procesal Penal, debe ser concordado con su artículo 7º, inciso 3 del Código Procesal Penal. Norma y principio. Hay que hacerles acordar a los jueces, sobre todo a los jueces, que cualquier decisión que tomen tiene que estar compuesta por normas y principios. Ninguna decisión judicial puede ser dada solamente con normas. Para que un juez tome cualquier decisión, tiene que ser con normas y principios. Siguiente, por favor. Recomendación de oro. El uso de cuestiones preliminares es fundamental para obtener el triunfo en la audiencia. A contrario censo, si no implementas cuestiones preliminares, vas a perder. Se recomienda usarlas. ¿Por qué? Porque vas a crear espacios de incidencia. Si no creas estos espacios, estás perdiendo, pues. Porque el triunfo se genera justamente cuando tú creas ámbitos en lo que se llama una audiencia. Si tú no creas ámbitos, vas a perder porque tu espacio de acción va a ser muy limitado. ¿Me dejo entender? A mayor espacio de actuación es mucho mejor para ti. Por lo tanto, la recomendación es usar cuanto más puedan cuestiones preliminares. El modelo persigue que tanto la defensa como la fiscalía estén en igualdad de condiciones. Mejor dicho, doctores, el modelo garantista acusatorio persigue que la defensa y el imputado estén en igualdad de condiciones de excelencia. Excelente los dos. Y si uno imagina como un sueño en este modelo, el sueño consiste justamente en esa situación, en donde hay una fiscalía y una defensa tan excelentes, tan brillantes, que están igualados prácticamente. Y si tenemos una fiscalía y una defensa excelentes, doctores, ¿cuál sería la lógica consecuencia? Que puede ganar cualquiera. Y si puede ganar cualquiera de las partes, eso se llama garantismo. El garantismo es blindar de garantías, ¿sí o no? Y blindar de garantías tiene que ver 100% con esta construcción que se da en la audiencia y que se resume en esta frase simple. Las dos partes, si son excelentes, cualquiera puede ganar.
Es así de sencillo. Ya no es como antes, que el juez inquisitivo ayudaba al fiscal, que habían 2 investigaciones, fiscal y judicial, que el juez era amigo del fiscal. Ahora el modelo no menciona eso. Ahora el modelo es diferente. Ahora este modelo es claramente opuesto al anterior. Este modelo es cualitativamente distinto, radicalmente superior. Este modelo es muy superior al antiguo. Pero si se refleja en algo, se refleja en esta frase: cualquiera de las partes puede ganar. Algunos dicen, es injusto, ¿qué pasa si es un genocida el imputado? Pues el garantismo tiene que ver con garantías, y es obligación de la Fiscalía estar preparada de la mejor manera posible. Pagarle 20.000 soles a un fiscal superior, 20.000 soles mensuales, con CTS, vacaciones pagadas, etc. Se entiende que tienen que mostrar a su mejor fiscal superior, ¿sí o no? Si un fiscal supremo gana 40.000 soles mensuales, con CTS, etc., se supone que tienen que mostrar a un excelente fiscal supremo. Y si un fiscal provincial gana 15.000 soles mensuales, con CTS, etc., también se supone que tiene que mostrar a un excelente fiscal provincial. Y la defensa, de igual manera, tiene que llegar a un nivel de excelencia. Y en este nivel de excelencia, cualquiera, doctores, cualquiera puede ganar. Cualquiera puede ganar. El mérito estaría en estar siempre bien preparados y romper el empate en cualquier elemento, dogmática, litigación, etc., probática. Si tú rompes el empate en dogmática, ganas. Si tú rompes el empate en probática, ganas. Si rompes el empate en litigación, ganas. Pero el mensaje es ese: las 2 partes por igual. Y que gane el mejor. Y eso, de acá a 10, 20, 30, 50 años, 100 años, eso, según mi punto de vista, haría posible que los que ahora son corruptos ya no corrompan al juez, como pasa hasta ahora, sino que contraten al mejor defensor, ¿no? Ahora todavía la gente está con la mentalidad antigua, que si corrompes al juez o al fiscal ganas. Pero cuando este modelo madure y se perfeccione, las partes van a estar obligadas, el imputado va a estar obligado a contratar al mejor defensor. No al mejor lobista o contactado, no, al mejor defensor. Porque si son empatados en excelencia, cualquiera puede ganar. Y eso implicaría un gran beneficio a la nación peruana, porque implicaría que la corrupción ceda en forma impresionante, sin lucha política, con lucha jurídica. Por eso se equivoca el expresidente que dice, ¿no?, persecución política. Aquí no hay ninguna persecución política. Acá hay una situación inquisitiva. Es un modelo inquisitivo que se resiste a morir. Pero así como ese expresidente tuvo temor de ser privado en su libertad, también hay mendigos, también hay pobres que día a día sufren privación de libertad. Y que los jueces muchas veces saben que la Fiscalía está equivocada, y los jueces, como tienen su control interno, su edegma, parametrado en una mentalidad inquisitiva, el juez dice para sí: mejor me conviene decretar la prisión preventiva, ya verá el superior qué hace. Y el juez superior dice: ya verá qué hace el Supremo. Si le admiten su casación, ya verá qué hace el Supremo. Y el Supremo dice: ya verá qué hace el Tribunal Constitucional. Pero no es así, pues, doctores. Acá la lucha entre nosotros está en el garantismo. Persecución política no hay, Dios mediante no hay, este país está enrumbando hace bastante tiempo, pero acá hay una cuestión que es grave y se llama una situación inquisitiva. El modelo está luchando por subsistir y depende de nosotros, doctores, depende de los abogados, sin cargo político, sin grandes poderes económicos ni políticos, depende de todo abogado defensor contribuir con esta dinámica, con estos instrumentos de litigio, con esta ciencia, aplicarla día a día, y van a ver el tremendo cambio que va a haber en el país. Para terminar, la imagen ideal es que la Fiscalía y la Defensa estén excelentes por igual, y en esa medida cualquiera puede ganar. Y si cualquiera gana,
la victoria sería completamente legítima, porque ganó el que estaba más preparado. ¿Sí o no? Y sería el premio al mérito, que en este país no hay mucho mérito que se premie, y sería el premio al mérito, porque el que merece ganar más, ¿quién es? El que sabe más, ¿sí o no? Y en la audiencia, en este modelo nuevo, buscamos el mérito, y el mérito tiene que ver 100% con litigación oral bien ejercida, con dogmática, ciencia, probática, todo lo que hemos mencionado parte por parte en esta breve exposición que hemos tenido. Muchas gracias, doctores. Bien, doctor Iván Guevara Vázquez, es un gusto volver a verlo. Dígame, Y doctor. muy agradecido por la exposición, muy dinámica y muy acertada, más que todo para los operadores de justicia. Tenía dos inquietudes. Por decirle, en el caso de la sesión, en el caso de las audiencias en la sala penal, donde cada audiencia tiene varias sesiones, se suspende hoy día y continúa mañana y pasado mañana. Esa regla de oro de no adjetivar jamás o no calificar la conducta del magistrado, llámese juez o llámese fiscal, Así es. también se extiende cuando yo como abogado, finalizada una sesión ante los medios de comunicación, califico la conducta del fiscal o del juez. Una. La segunda pregunta es, en el caso de, ¿bajo qué ejemplos usted podría ilustrarnos cuando el juez absuelve de responsabilidad penal, pero puede imponer una reparación civil? Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado doctor, por sus preguntas e inquietudes. Respecto a la primera parte, el abogado defensor no puede adjetivar ni calificar en la audiencia, ¿ya? Ahora, si usted menciona qué pasa si va a la prensa, a la prensa usted va con la idea de fortalecer su caso, ¿sí o no? Pero usted no puede ir a la prensa con el fin de ganar su caso. Ningún caso se gana en la prensa. Por ejemplo, hay abogados mediáticos que todos los días tú lo ves en la prensa, ¿no? En Canal N, todos los días hay su carita, todos los días. Pero tú lo ves en la audiencia y nada que ver. Nada que ver. Es un rezago de la antigüedad. ¿Yo qué propongo? Si tú tienes un caso y si la prensa está interesada en tu caso, tú tienes que convocar a conferencia de prensa. Tú. Y fijas un lugar. Puede ser el colegio de abogados, puede ser, qué sé yo, tu casa, la casa de tu amigo. Y que vaya a Canal N, a América Televisión, Panamericana, cinco canales. Y tú en conferencia de prensa, tú vas a dirigir tu conferencia de prensa. En cambio, si tú vas a la prensa, a la televisión, te vas a entregar mansamente a la periodista o el periodista fulano de tal, ¿sí o no? Y si tú te sientes mal con las preguntas, el que vas a quedar mal eres tú, porque la gente va a decir, ¿cómo le respondió a la pobre periodista? ¿No? Como la gente en promedio no conoce sobre derecho, la gente pues, se deja guiar por las imágenes. Yo no recomiendo que ustedes vayan a los canales de televisión. Yo recomiendo que ustedes sí tengan una conferencia de prensa. Caso distinto es si la televisión los convoca a ustedes para que ilustren sobre una temática jurídica. Por ejemplo, doctor, le pedimos su colaboración sobre principio de oportunidad, a ver si nos puede ilustrar. Tú vas a los sets televisivos y das tu pequeña cátedra, ¿no? En 30 minutos, 20 minutos, tú dices que es principio de oportunidad, etc. Pero los casos no se ganan en la televisión, se ganan en la audiencia. Es más, si tú haces una buena audiencia y si hay televisión atrás, ten por seguro que esa televisión se va a contactar contigo y van a decir, quiero entrevistarme con ese abogado. Pero tiene que ser bajo tus condiciones. Porque si uno se deja seducir fácilmente por la televisión, ya, como se dice, doctores, ya fuimos. Somos abogados, somos profesionales y nos deben respeto.
Si tú vas a la prensa mansamente, el periodista te puede decir, tranquilamente, ¿eh? Pero doctor, usted está defendiendo a un violador. ¿Se siente bien con su conciencia? Doctor, usted está defendiendo a un genocida. ¿Se siente bien con su conciencia? En cambio, si tú convocas a la conferencia de prensa, el que va a marcar la pauta eres tú. Y el que se sienta en casa eres tú. Ahora, ¿te gusta jugar de visitante o de casa? Mejor de casa, sí, bueno, de casa. Porque lamentablemente la gran mayoría de peruanos no son abogados. Pues abogados máximo veremos cuántos, 300.000 abogados, ¿sí o no? Y somos 35 millones. Conferencia de prensa en lugar de entrevista televisiva. Pero ya sea entrevista televisiva o conferencia de prensa, el caso se gana en la audiencia. En la audiencia. Tienes que desplegar toda tu riqueza en la audiencia. Tienes que mostrar todo lo que brota de ti. Dogmática, litigación, derecho procesal penal, psicología, psiquiatría forense, todo. Criminología, todo lo que conoces. No vale ahí que tengas tu asistente, tú mismo eres. En segundo lugar, cuando se hace un proceso por estafa y el juez dice, aquí no hay un dolo criminal, no hay dolo penal, por lo tanto voy a absolverle al imputado, ¿no? Porque no hay dolo. Pero sin embargo, el juez dice y se da cuenta que hay un ilícito civil, hay un contrato incumplido, ¿ya? Por lo tanto, el juez dice para sí, si bien es cierto, no califica la estafa, porque el derecho penal al final es última ratio, ¿no? Pero sin embargo hay un ilícito civil. Y como es un garantismo que blinda de garantías al imputado y a la víctima, el juez penal en ese momento hace de civil y fija la reparación civil. Y le ahorra al imputado demandar civilmente, doctores. Porque demandar civilmente implica tasa judicial por ofrecimiento de pruebas, notificación, cada escrito su notificación correspondiente. El pobre imputado a la justa tiene para su mensualidad, tiene que pagar mes a mes. Cuando el ilícito no es penal, sino civil o administrativo, el juez puede zanjar el asunto en ese momento. Esa es la respuesta. ¿Qué más, doctor? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud más? Dime. Buenas tardes con todos los presentes, agradeciendo la presencia y la exponencia del doctor. Lo que yo quisiera preguntar, más que todo compartir, es que hace 5 años detuvieron a mi hermana justo cuando yo estaba presente y solicitamos, introducimos un proceso constitucional. Y yo doy a conocernos de que si los jueces en su mayoría de los casos no tienen la capacidad o la voluntad de resolver un proceso constitucional que según la ley es rápido, ¿no? Según dice que 5 días, tuve que esperar 2 años e ir a fastidiarle a la jueza que no quería responder si era procedente y procedente vía data porque estaba solicitando la copia de una papeleta de detención. Tuve que ir a Radio Exitosa a exigir que dé respuesta a un proceso constitucional y gracias a la prensa, yo diría más bien que a la OCMA, que a la ODECMA, porque me he ido a quejar a todo lado, que yo hablé en la mañana en el Radio Exitosa y en la tarde ya estaba resuelto, aunque sea improcedente, pero resolvió la jueza después de 2 años prácticamente. Yo digo, estamos en una situación tan extremista, y no sé si estos jueces, estas personas que están, como dice usted, cobrando buenos sueldos, realmente tienen la capacidad y la voluntad de ejercer su función. Eso es todo, gracias. No, nadie niega que la prensa tiene su parte buena, pero también tiene su parte negativa la prensa y su parte negativa la siguiente. La prensa lo que persigue es la exclusividad, la noticia, ¿ya? No le interesa tanto principios democráticos en el sentido que ellos viven de la noticia, pues, ¿no? Si uno cree que la prensa puede reemplazar el Poder Judicial, estamos mal. La prensa sirve para transparentar las cosas. Está bien. Pero si uno cree que la prensa es el máximo resolutor que soluciona todo, estamos mal. Porque esa misma prensa, a continuación, si es que usted misma tiene una situación X o Y que beneficia a una noticia, esta misma prensa que antes favoreció a sus intereses va a publicar
una noticia contra usted. Eso es una situación dual, bipolar que tiene la prensa, y se entiende, porque es un rol que maneja la prensa privada, me refiero, ¿no? Privada, porque se manejan en base a noticias, en base a, ¿cómo llaman ellos? La exclusividad, ¿no? La última, la exclusiva. Yo no digo que hay que ir a la prensa. Hay que ir a la prensa, pero bajo los términos de uno, no de ellos. Porque yo una vez vi una periodista que humilló públicamente a un colega, públicamente, y le dijo que su padre de él era mejor que él. Le dijo que el padre de él, que era un connotado penalista antiguo sanmarquino, era mejor que él. ¿Se imaginan? Que te digan a ti en la televisión que tu padre es mejor que tú, cuando tu propio padre quiere que tú seas mejor que él. ¿Te imaginas? Y tú, para guardar las formas, te quedas callado o callada. Es una tremenda humillación a nivel nacional. Pues para que no hagan eso, si la prensa es necesaria, pero bajo nuestros términos. Si no, ¿quién pierde? Pierden ellos, productores, porque ellos necesitan una exclusiva, una noticia. Es más, quien debería de pagar por una entrevista son ellos. Ellos dicen, te hacemos un favor si te damos un espacio. No, en verdad no es así, es al revés. Pero bueno, para salvar una situación simplemente la prensa existe, está ahí, es un elemento de publicidad, lo es, pero el abogado tiene que hacerse respetar, doctores, y para eso está, en primer lugar, la audiencia. Que la prensa vea que en la audiencia tú dominas bien tu materia, que tú te desenvuelves bien. Cuando la prensa vea que tú te abres camino ante un juez inquisitivo que te dice prácticamente, ¿no? Este despacho ya tomó su decisión antes y no te deja hablar. Y cuando la prensa ve que tú te abres litigando, reposición, nulidad, apelación excepcional, cuando la prensa ve que tú te abres camino litigando, van a ver ahí que su imagen de abogado que ellos poseen ahora va a cambiar radicalmente. Porque el abogado, ante todo, es un defensor de las garantías del imputado o víctima. Pero el defensor nuevo es un defensor de garantías, doctores. Y nadie, ni la prensa, ni nadie, está en la ética de calificarnos mal. Si tú quieres postular para juez superior y tú defendiste a un presunto narcotraficante, o a un cártel de drogas, qué sé yo, o a un violador o genocida, y la prensa dice, está descalificado o descalificada porque ha defendido a un narco, y el Consejo de la Magistratura, o el de ahora que se va a llamar Junta de Justicia, recoge el eco noticioso y dice, tiene razón, ha defendido a un narco. No va. Así que tiene 100 en su examen escrito, 100 en currículum, tiene libros publicados, lo máximo, pero como defendió a un narco, ya fue. Lo que la prensa tiene que ver es que el defensor tiene que ser un defensor 100% garantista y honesto, porque hay dos tipos de defensas, el honesto y el deshonesto. Doctores, cuanto más grande es tu currículum, cuanto más grande es tu capacidad de jurista, la tentación es mucho más grande. Y una cosa es que te digan, como juez, ¿no? Una tentación monetaria como juez, y otra cosa es como defensor. Porque el defensor dice, no, como soy defensor, pues yo mismo soy, ¿no? Pero no es así. El defensor está obligado a mantener principios. Si bien es cierto, no tenemos un techo en cuanto a pagos por horarios profesionales, porque pueden pagarlos con 1.000 soles mensuales, 10.000 soles mensuales, y si el cliente cree conveniente, puede pagarnos con 1.000.000 de soles mensuales, por si acaso. Si el cliente cree pertinente y tu currículum lo vale, porque yo digo, tengo 10 libros publicados en el país, tengo 5 en México, Argentina, Colombia, pues tu currículum lo vale. Si el policía te dice, pero doctor, ¿usted cómo es posible que le pague 1.000.000 de soles? Pues tú le dices, pues yo soy un jurista, pues señor, soy un jurista y mi currículum vale oro. Así que si me pagan 1.000.000, es muy bien pagado el 1.000.000.
Pero ese millón, que en teoría es válido, porque tú eres un jurista, pero ese millón no es gratuito, pues, autores. Ese cártel de drogas te da el millón, y siendo tú jurista, te tratan de condicionar a las reglas de ellos. A las reglas de ellos. Y el abogado defensor, con el periodista, tiene que imponerle sus reglas. Y el abogado defensor con el imputado tiene que imponerle sus reglas. Si tú no impones tus reglas, ya perdiste. Así que hay dos tipos de defensas. El que tiene principios y se hace respetar, y el que no. Y al final, doctores, es mejor tener pobreza honesta que una riqueza deshonesta, ¿sí o no? Creo yo que al final lo que vale es el principio, ¿no? Lo otro es pasajero, qué sé yo, viajes a Aruba, qué sé yo, Andorra, eso es lo de menos. Lo más importante son los principios ejercidos y la defensa en el juicio oral. La defensa en la audiencia, doctor, esa es la mayor riqueza que existe. Pero hay dos tipos de abogados, el que cruza la línea y el que no la cruza. El que tiene principios y el que no. Y en la audiencia, el que tiene principios, por lo general, nunca irrespeta a nadie. El que tiene códigos éticos asimilados y profundos, por lo general, siempre sabe mantener sus límites. Pero defensa activa siempre va a ser. El fiscal también, para terminar, el buen fiscal ejerce su ministerio fiscal aún bajo riesgo de él. Y estamos viendo hoy en día que hay ciertos fiscales muy honestos y muy valientes, que yo felicito su litigación, que también es muy buena, pero la defensa también está obligada a vencer a esos fiscales capaces y honestos. Y por eso yo decía, la imagen ideal de este modelo es que los dos sean excelentes. Un fiscal honesto, excelente en litigación enigmática, y un defensor honesto, excelente en litigación enigmática. Los dos por igual. Y que gane el mejor. Pero yo como ex fiscal, yo aquí felicito a los fiscales que están desarrollando ahora los casos emblemáticos, porque creo yo que su nombre ya está perennizado en la historia. Podrán no haber escrito ni siquiera un artículo, pero sus nombres ya están perennizados en la historia peruana, porque están litigando y están haciendo algo que antes nadie hacía, que es impulsar los procesos, ¿no? Es canalizar los procesos para que se resuelva en la audiencia. Pero con una litigación como la que estamos planteando, que sería la correcta, la principista, y que el imputado se acostumbre a contratar al mejor abogado, pues, aunque le cueste, al mejor abogado, no al lobista, no al que tiene a amiguitos en la Corte Suprema, Corte Superior, Sala Penal Nacional, que contraten al mejor abogado, al más preparado, al más honesto. Que existen, doctores. Y aquí creo que el mensaje último de esta pequeña exposición es que comprendamos que el modelo se está creando y que estamos aquí construyéndonos. No es necesario mirar a Chile, tampoco Colombia. Tenemos nuestra propia riqueza cognitiva. Hay que saber apreciar al peruano, doctores. Que el peruano sea amigo del peruano, que el peruano no sea enemigo del peruano. Que capaciten peruanos a peruanos y que los peruanos capaciten a los chilenos y colombianos, no como ahora que los chilenos vienen acá y capacitan. Que haya un respeto al peruano en Chile, etcétera. Que exista una política jurídica que dé al mérito su mayor presencia y su mayor valor. Creo yo que ese es el propósito de cualquier conocimiento, incluido litigación oral, ¿no? La finalidad última del modelo es la máxima preparación. Y en ese contexto, que gane el mejor. Y si la Fiscalía gana, es porque ha sido la mejor. Y si la defensa gana, es porque ha sido la mejor defensa. Y el juez que se limite a ser un tercero imparcial. No se le pide más que sea un tercero imparcial. Muchas gracias, doctor.